buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de sus hijos, de su pueblo, de su creación, en el nombre de Jesús. Agradezco la designación para poder orar en este servicio de alabanza y adoración y gratitud a nuestro buen Dios y Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. No quería, sin antes, leer un pasaje en la Biblia que está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23, una expresión del profeta Jeremías, alentando al pueblo de Israel después de la devastación de los babilónicos, al pueblo de Judá, al pueblo santo de Dios. Empieza diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Hermosas expresiones, seguro nacen de un corazón contrito. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la historia bíblica sabemos que el pueblo de Israel fue devastado cuando le daba la espalda a Dios. Pero fíjense que siempre nuestro buen Dios dejaba un remanente para volver a mostrarse sus misericordias. Y ahí donde dice Jeremías: no hemos sido consumidos. Tal vez esta mañana usted, no sé cuál sea su situación espiritual, más que todo, física o económica, y podamos llegar a haber pensado que tal vez por nuestro mal caminar o nuestra mala actitud estemos pasando todo esto. Pero déjeme decirle que la palabra de nuestro buen Dios dice: grande es tu fidelidad. Tus misericordias se renuevan cada amanecer, y hoy es un nuevo día para ver su magnificencia en nuestras vidas. Cuando leemos la historia bíblica o cuando leemos innumerables actos portentosos, poderosos de nuestro Dios, vemos que Dios siempre buscaba mostrarse, pero era necesario que el hombre sea el medio, sea el instrumento que Dios usara. Es por eso que Dios nunca desea que nosotros nos vaya mal, sino que a través de nosotros Él quiere mostrar su misericordia, sus bondades. Una parte de la Biblia dice que aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel. Con esa actitud, vayamos a Dios esta mañana, recordando aquella frase que dice: me hallan los que de corazón me buscan. Y hoy es una nueva oportunidad de buscarlo de corazón. No porque no tengamos nada que hacer, ni porque tengamos que cumplir con programa, sino que porque verdaderamente lo necesitamos, anhelamos. Y Él se va a dejar encontrar, se va a mostrar y va a obrar conforme a como le hemos creído. No es que Dios no tenga el poder, sino que es conforme a lo que nosotros esperamos, deseamos, anhelamos. Estamos expectativos de su obrar en nuestras vidas. Bueno es nuestro buen Dios. Amén. Déjeme decirle que en cualquiera sea su situación, Dios tiene el control. Y como Padre anhela ayudar a sus hijos, así Dios anhela ayudarnos en este nuevo día. Vayamos a buscarle de corazón. Nos disponemos a orar para bendecir todo lo que se prepare en este día, para dar honor y gloria a su nombre. Amén. Creyendo que Él nos oye, creyendo que Él está con nosotros, creyendo que Él está en nosotros. Según vuestra fe será hecho. Así lo dijo nuestro buen Dios, y Él es fiel y lo cumple. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por estar con nosotros en este día. Este día lo creaste para gozarnos y alegrarnos contigo, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo en los cielos y en la tierra, y anhelas que nos vaya bien. Y sobre todo, anhelas tener comunión con nosotros, Señor. Gracias por esa hora maravillosa que estás en los cielos y estás aquí también con nosotros. Y si estás con nosotros, tenemos la certeza de que estamos completos, somos provistos, somos bendecidos en todo. Gracias porque tú ya lo dijiste, todo ya lo determinaste. Ayúdanos a creerte, Señor, para vivir esa vida que anhelas que vivamos en esta tierra. Jesús nos enseñó: el reino de los cielos se os ha acercado. Y sabemos que cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, vivimos ya en el reino, en esta tierra. Gracias, porque tú eres fiel. Abre los ojos, Señor, de tus hijos, para que vean tu obrar
para que vean tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias por tener control de nuestras familias, de nuestra economía, Señor. Recibe con agrado todo lo que te hemos preparado, Señor, en este día. Grande es tu fidelidad, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias porque tú conoces lo que hay en el corazón del hombre y según lo que hay en él, tú obras. Ayúdanos cada mañana, Padre, a vivir esa vida que tú anhelas que vivamos en esta tierra. Dice tu palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Señor, dices tú que seremos suplidos en todas las cosas que nos hagan falta, conforme tu poder en el nombre de Jesús. Gracias, porque tú lo has dicho, te creemos y tú lo harás. Bendito sea tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabamos y loamos tu nombre, poderoso Dios. Gracias una vez más por este nuevo día. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Tu bendición sea sobre toda tu creación, sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre nuestras descendencias, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Padre bueno. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. En esta mañana vamos a alabar al Señor y vamos a cantarle, vamos a decirle que Él es el Dios a quien nosotros adoramos. Amén. Lo invito a que pueda alabarle al Señor en esta mañana y que podamos agradecerle y adorarle a Él en esta mañana. Amén. Cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Descendió desde su trono.
Él sea toda la honra. A Él sea la gloria, el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Amén. Y vamos a seguir alabándole al Señor en esta mañana y vamos a decirle gracias sublimes. Amén. Lo invito a que pueda alabar al Señor en esta mañana con gozo en su corazón y vamos a decirle gracias sublimes. Sí, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Perfecto es su amor. Señor, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar,
alabo, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias por todo lo que hiciste en cada uno de nosotros. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Oh, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste con mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Gracias, Padre. Amén. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a pasar un tiempo de adoración, donde vamos a decirle al Señor que su Espíritu nos lleve más a Él. Amén. Que el Espíritu del Señor venga a nuestros corazones y que podamos acercarnos más al Señor. Que el Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a alabarle al Señor y adorarle en esta mañana. Sí, Señor. Sí, Señor. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Señor. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre
a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestades descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Sí, Padre, tuyos somos. Sí, Señor. Amén. Amén. Y vamos a alabarle al Señor en esta mañana con esta alabanza que dice: dame tus ojos. Lo invito a adorarle al Señor en esta mañana. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir.
camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia del Nazareno de Vitacura. Hoy venimos ante Dios para poder entregar nuestras ofrendas y diezmos. Si no tenemos que dar, nosotros podemos entregar a Dios nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestros dones, todo lo que somos, ya que Dios nos entregó todo lo que somos y nos pertenece. Recordemos que Dios es nuestro Creador. Recordemos también que nuestra obediencia, que nuestra pureza de corazón y nuestra vida en santidad es una ofrenda para Dios. Esta actitud y acto de ofrendar y diezmar ha estado siempre entre los hijos de Dios. Esto lo podemos ver en el ejemplo de Abraham, que está en Génesis, el capítulo 14, versículos del 17 al 20, donde dice: Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey. Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y bendijo a Abraham diciéndole: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Consideremos las ofrendas y los diezmos como una muestra de agradecimiento hacia Dios, tal como lo hizo por primera vez Abraham. Esto lo hacemos por todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Oremos. Padre nuestro, Creador de todo el universo, hoy venimos ante tu altar para agradecerte por todas las bendiciones que nos das. También te agradecemos por todas las pruebas que tenemos cada día, las cuales nos ayudan a ser mejores cristianos. Señor, bendice nuestras ofrendas y diezmos que hoy te entregamos. Si alguien no tiene, porque le falta trabajo, por favor, bendícele con un trabajo, Señor. Señor, hoy te entregamos nuestras vidas, y si encuentras que no te somos dignos, por favor, perdónanos. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Te rogamos, Señor, para que bendigas a quienes tienen problemas económicos, para quienes tienen deudas o tal vez no tienen trabajo. También hoy oramos por quienes están sufriendo por la pandemia. Ten compasión por la humanidad, Señor. Oramos esto, Señor. Todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Por más de 60 años, nazarenos alrededor del mundo se han sacrificado económicamente para construir hospitales, escuelas, iglesias y casas misioneras por medio de lo que conocemos como ofrenda de alabastro. Pero dar para la ofrenda de alabastro provee más que edificios. Cuando usted da para la ofrenda de alabastro, le está enseñando a leer y a escribir a niños. Está proveyendo del cuidado de la salud en lugares donde enfermedades comunes están tomando vidas. Se está reuniendo con creyentes de diferentes culturas de la Iglesia global.
está alojando misioneros para que puedan compartir las buenas nuevas de Jesús. Lo que usted da para la ofrenda de alabastro es un regalo de esperanza a miles en cada esquina del mundo, porque usted elige dar del amor que Dios le ha dado a usted. Buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas de la iglesia de Vitacura, allá en Santiago. Mi nombre es Richard Faúndez, pastor en la iglesia de Hualpén, en la ciudad de Concepción. Y realmente me siento muy alegre de poder compartir con ustedes la palabra del Señor esta mañana, y doy gracias a Dios y también al pastor Orestes por esta gentil invitación. Reciban los saludos de mi esposa y también de mi congregación aquí en el sur de Chile. El texto de esta mañana lo encontramos en el libro de Amós, capítulo 7, verso 8. Amós, capítulo 7, verso 8. Y la palabra del Señor dice: y el Señor me dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlos sin castigo. Pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlos sin castigo. El profeta Amós es uno de los profetas menores de la Biblia. La terminología menor está referida a la extensión tanto del ministerio del profeta como de lo que ha legado como un libro escrito que se incorporó en el canon del Antiguo Testamento. Por tanto, cuando nosotros comparamos un libro como el de Amós, Habacuc, Joel, con Ezequiel, Daniel o Isaías, realmente nos damos cuenta, primero, que los libros menores tienen una menor extensión, un mensaje mucho más puntualizado en el tiempo, y por tanto la profesión profética que quedó establecida en la palabra de Dios es de un poco tiempo. No así los profetas mayores. Por ejemplo, Isaías fue profeta cerca de 50 años en Judá. Comenzó bastante joven el oficio de predicador en el templo y también en la corte del rey. Hubo 4 reyes en el proceso de vida de Isaías. Sin embargo, Amós no era una persona que había sido llamada al ministerio de la predicación o a la profecía. Al contrario, él era un pastor en una ciudad cercana a Jerusalén, cercana a Belén, en ese sector de Palestina. Y aunque era del reino de Judá, Dios le da esta profecía para que él la comparta en el reino del norte o Israel. En ese tiempo, si ustedes son buenos estudiosos de la Biblia, como creo que lo son, sabrán que la nación hebrea se había dividido en 2 reinos: el reino del norte o Israel y el reino del sur o Judá. El reino de Judá solamente integró a 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus se unieron en el reino del norte bajo el reinado de Jeroboam. En esta época hubo mucha actividad profética. Los estudiosos dicen que habían 4 profetas trabajando al mismo tiempo en los 2 reinos. Isaías ya lo mencioné. Amós
Miqueas y Nahum. Por tanto, lo que ellos dicen está referido más o menos al mismo tiempo, a las mismas circunstancias culturales e históricas, y está dirigida a los príncipes o reyes de las dos casas, la de Israel y de Judá, y también están dirigidas a un pueblo que en términos sociales, culturales, políticos y económicos estaba experimentando un progreso extraordinario. Judá, por ejemplo, logró mantener sus fronteras estables, creció económicamente, hubo paz con las otras naciones. En tanto, Israel fue un poco más belicosa y sufrió los embates de Asiria, Siria, también enfrentó a Egipto y posteriormente cae y es destruido por Asiria, ¿no? Que es este imperio que se reconoce tan cruel en la historia de la humanidad. Judá, en tanto, sobreviviría a Israel por algunos años más hasta que Babilonia también va y destruye Jerusalén, destruye el templo y se lleva cautivo a los del Reino del Sur. Por tanto, ambos sectores del pueblo de Israel viven, progresan, participan y sufren males semejantes. El profeta Amós comienza de una manera muy llamativa su profecía, y él va al reino del norte y empieza a hablar acerca del juicio de Dios sobre los pueblos vecinos a Israel y también el juicio de Dios sobre Judá. Con probabilidad, a medida que el profeta compartía el juicio a Tiro, a Moab, a Sidón, a Judá, con probabilidad los habitantes de Israel apreciaron esa profecía y se deben haber sentido muy felices por el destino de aquellas otras naciones que ellos consideraban sus enemigos. Sin embargo, el profeta, este pastor que recibe esta visión de Dios para el pueblo de Israel, se aproxima en esa forma lingüística a Israel y luego también dice que el reino del norte sufrirá consecuencias semejantes y establece una serie de juicios en contra de Israel. Y si ustedes leen la manera en que está escrito, pareciera prefigurar, ¿no es cierto?, la actitud que tenemos los padres muchas veces con nuestros hijos cuando empezamos a contar 1, 2, 3, cuando ellos empiezan a portar mal. Y el profeta dice: por 3 pecados está bien, haré la vista gorda, diríamos en Chile, pero 1/4 no lo toleraré. Y dice, es la misma expresión lingüística, gramatical, en toda la profecía del profeta Amós. Y lo mismo ocurre con Israel. Dios les ha perdonado una, les ha perdonado otra, les ha perdonado otra. Ha dejado pasar mucho tiempo, pero el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. Y es aquí donde yo quisiera detenerme un poco, porque las condiciones, como dije, sociales, culturales, políticas, económicas de Israel y de Judá eran muy venturosas, y con mucha probabilidad las personas que vivían en Israel, cuando algún profeta o algún maestro se acercaba a ellos y les comentaba acerca de volver a la religión verdadera, ellos decían: pero Dios nos está bendiciendo, no tenemos guerra, tenemos prosperidad, vamos a donde queremos,
hacemos las cosas que queramos. Nosotros estamos bendecidos por Dios porque eso se puede palpar en el progreso del país. Sin embargo, habían algunos males que afectaban a esa sociedad. Y voy a empezar a describirlos y usted comienza a pensar en la realidad que nosotros mismos vivimos actualmente en nuestro propio país. Porque después vamos a hacer ahí el parangón con nuestra propia realidad. En términos económicos, aunque había progreso, había injusticia social. Las personas poderosas abusaban de las masas desposeídas de Israel. Eso se llama injusticia social, mala distribución de la riqueza, aprovechamiento de las condiciones propias de la posición social que una persona tiene respecto de otro. Y podríamos decir, en términos muy modernos, había una mala distribución de la riqueza y había una persistente explotación del rico sobre el pobre. Por tanto, los ricos de Israel se hacían cada vez más ricos y los pobres se hacían más pobres. Situación semejante al reino del sur. En Judá estaba ocurriendo una situación semejante. Así que las personas más acaudaladas de esa sociedad probablemente no tenían ningún cargo de conciencia al pensar de que toda su riqueza debía ser considerada una bendición de parte de Dios. Pero también había mucha corrupción. Los príncipes de Israel, los sacerdotes, aún profetas, los maestros de la ley, todos corruptos, todos tratando de granjear alguna riqueza de fácil haber. No tenían ni un problema en aceptar sobornos, coimas, en influir de una manera errada frente a un juicio, y aprovecharse de su propia posición y recibir dinero y dar dinero como prebendas para conseguir favores en la corte del rey, frente a los juzgados de la época, frente a ciertos proyectos y ciertas empresas que ellos podían llevar adelante. En términos sociales, se estaban olvidando de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, del extranjero. Migrante, decimos ahora. No había mayor preocupación por ellos. La esclavitud se había hecho una práctica recurrente en Israel. Y muchas veces cuando los dueños de los esclavos, al ser pagada una deuda, tenían que liberarlos, sencillamente no lo hacían. Entonces se producía toda una situación de injusticia al interior de la sociedad judía. Por tanto, los privilegios eran de las clases poderosas, las cargas, los deberes, las obligaciones de los sectores más desposeídos de Israel, que, como siempre ha ocurrido en todas las sociedades humanas, es el número mayor. Y lo más dramático de todo era el abandono de la religión verdadera. Y fíjense que aquí no se trata de que quienes abandonaban la religión verdadera fueran personas que, en términos del pacto del Antiguo Testamento con Abraham y luego con Moisés, fueran personas pecadoras de otras naciones, sino que era la gente de Israel quienes tenían que guardar el pacto de la ley. No lo estaban haciendo, y poco a poco, de una manera lenta pero muy segura, en pocos años se establecieron centros de adoración, tanto en Israel como en Judá, que eran distintos a Jerusalén. De hecho, los dos reyes Jeroboam construyeron lugares de adoración alternativos
a Jerusalén para que los miembros de Israel no viajaran hasta Jerusalén a adorar en el templo. Tanto en Israel como en Judá se empezó a introducir la idolatría. Baal, Astoret y hasta Moloch tenían sus altares, tenían sus sacerdotes, tenían sus seguidores dentro de Israel. Y por tanto la devoción y la vida de santidad que son propias del pueblo de Israel estaban siendo dejadas de lado. Entonces fíjense, el problema mayor, aun cuando nosotros miramos la sociedad de Israel, la corrupción, la injusticia social, la acumulación de riquezas, la mala distribución de la riqueza, etc., el drama es que Israel había abandonado a su Dios, a su Señor. Ellos no estaban llevando adelante el culto al Dios verdadero. Incluso uno de los Jeroboam había construido estatuas de animales para señalar que ese era el Dios de ellos, cuando en la ley de Moisés estaba absolutamente prohibido la construcción de cualquier imagen de animales, de cuerpos celestes o etcétera, ¿no? Porque el Dios de Israel no puede ser tallado por manos humanas. Es un Dios espiritual, un Dios que no se deja ver, un Dios que habita en la eternidad, que habita en la santidad, que habita en la trascendencia. Por tanto, ninguna figura humana, ningún parecer humano puede realmente describir a ese Dios fabuloso, maravilloso, santo a quien nosotros adoramos. Entonces el drama de Israel es que ellos habían abandonado la verdadera religión. Entonces es en este contexto que Dios le dice a Amós: ¿qué ves? Y él dice: una plomada de construcción. Hoy día nosotros no vemos tanto a los maestros albañiles construyendo y usando estos elementos de plomada, pero quienes están ligados a la construcción saben lo importante que es este elemento, que es un peso colgado de una lienza delgada que los maestros ponen en la vertical para saber que realmente un muro, una puerta, un pilar, un poste esté absolutamente vertical y en 90 grados respecto a la horizontal. Eso se llama plomada, es un instrumento de la albañilería. Entonces Dios le dice: ¿qué ves? Una plomada, dice, puesta sobre un muro. Eso es símbolo de rectitud, es símbolo de perfección, es símbolo de todo lo que debe ser bueno y correcto en el desarrollo de la vida religiosa de cualquier pueblo, de cualquier persona. Dios pone la plomada para medir a Israel, para compararlo con la ley, para compararlo con su palabra, para compararlo con ese llamado permanente a la vida santa. Israel estaba absolutamente desviada de esa norma. Israel había perdido el sentido de lo propio, de lo correcto, de lo apropiado en su relación con el Señor. Entonces, ya tenemos el panorama completo de Israel y por qué Dios pone este elemento sobre la vida completa de una nación. Entonces ahora nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Y aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo, Israel. Podríamos decir, en medio de mi iglesia. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Miren, si el problema
desde la perspectiva social, no es que el pecado sobreabunda y no es que las personas que están a nuestro alrededor que no tienen a Cristo Jesús son personas que no tienen ninguna consideración del valor del Dios a quien nosotros servimos. El problema siempre es con aquellos que decimos que servimos a Jesucristo. Si ustedes hacen un pequeño recorrido en los últimos años por la realidad histórica del mundo evangélico, nos vamos a descubrir a nosotros mismos en determinadas posiciones que no son apropiadas para los hijos de Dios. Uno ve un sector de la iglesia evangélica en el mundo absolutamente fundamentalista que no quiere dialogar bajo ningún término, en ningún sentido con la sociedad de su entorno. Sienten que ellos tienen la verdad, que son beneficiarios de una salvación que Dios les ha regalado, porque Dios les ha escogido para salvación. Por tanto, ellos son especiales y se cierran en su propio mundo y se sienten bendecidos, se sienten salvados e incluso se sienten perseguidos por una sociedad que no los comprende según ellos y que lo único que desean es destruir su fe. Tenemos otro sector del mundo evangélico preocupado de hacerse rico, preocupado de decirnos a nosotros que si existe pobreza en nuestra sociedad, o más, si existe pobreza al interior de la iglesia evangélica, es porque no tenemos fe en un Dios que es el Rey de Reyes, el Rey que tiene todas las riquezas. Hacemos negocios con la fe y granjeamos una posición social que de otra manera nunca tendríamos. Y a veces nosotros queremos ese tipo de religión para nuestra vida. Queremos que Dios se manifieste en nuestra vida de esa forma y no vemos la realidad del mundo entero donde hay tantos millones y millones de personas que viven en la pobreza. Y John Stott ha dicho que por causa de ellos nosotros deberíamos solidarizar a través de nuestra propia pobreza con esas personas. Él no dice que vivamos en el abandono. Él dice que nosotros empecemos a aprender a mirar a mirar este mundo con los ojos de la gente más pobre y sentir realmente que somos privilegiados por la situación en que vivimos, por lo que tenemos, por lo que poseemos, por lo que Dios nos ha permitido tener. Pero esas ambiciones, esos deseos de enriquecernos a través de la fe es otro de los males de la iglesia que apartan a la iglesia del recto camino del Evangelio. Pero tenemos también otro mal que está cada vez más presente al interior de nuestras congregaciones. La indiferencia. El usar la iglesia para nuestro propio beneficio. El no comprometernos con la obra global de Jesucristo. El mirar a la iglesia como una de las otras actividades, como mirar una película, o como ir a comprar a algún centro comercial, o como ir de vacaciones. Es decir, tomo la iglesia de una forma tal y mi servicio al Señor que cuando tengo ganas, que cuando tengo disposición, que cuando hay algo que me llama la atención o me atrae, voy y participo. Pero no estoy dispuesto a dar mi corazón completamente a Jesucristo. Males que afectan a nuestra iglesia hoy día. Yo no sé la posición, la situación, la vida que usted tiene. Yo doy gracias al Señor por los miembros de nuestras iglesias a lo largo de Chile, porque son personas que aman a Jesucristo con todo su corazón y quieren servirlo. Pero también puedo ver esta distorsión en la conducta por el mal mensaje que se ofrece a nuestras iglesias a través de la predicación de una palabra de Dios distorsionada, que se acomoda a los tiempos,
Por eso Dios puso la plomada sobre Israel. Y por eso Dios pone su plomada también en nuestra vida. ¿Cómo estamos respecto de la vertical de Dios? ¿Cómo estamos respecto a nuestro amor por el Señor, a nuestra entrega, a nuestro compromiso, a nuestro entendimiento de la obra de Dios, de su voluntad para mi vida? ¿Cómo expreso en mi vida la santidad de Dios, el ejercicio de su voluntad diaria? Oro, leo la Biblia, descubro mi vida delante del Señor. Dios pide de nosotros amor, fidelidad, lealtad al 100%, no menos que eso. Todo lo demás hace que nuestra vida esté distorsionada frente a la plomada de Dios. Esta mañana, recordando a Amós, que profetizó en el reino del norte, llamando a los príncipes de Israel a volverse a Dios en arrepentimiento, en verdadera devoción, en realmente un deseo de que la palabra de Dios se cumpla y corra a través del pueblo de Israel. Ese mismo llamado el profeta Amós nos hace hoy día a nosotros en este tiempo. Nuestra sociedad tiene todos estos síntomas que el profeta declara: mala distribución de las riquezas, injusticia social, abusos, corrupción, nuestras instituciones por los suelos, un caos social, porque nadie sabe hacia dónde ir, y nosotros, la iglesia, podemos marcar ese camino. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que nos puede guiar por el camino recto. Pero primero tenemos que ponernos esta plomada en nuestro propio corazón. Hermanos, hermanas, yo te invito esta mañana para que de una manera muy sencilla, pero honesta, delante del Señor, ores conmigo al terminar este sermón. Señor, ayúdanos para estar bien delante de ti. Ten toda la libertad para poner la plomada en nuestra vida y ver qué tan vertical es nuestra relación contigo. Señor, si estamos desviados en algunos grados o en muchos grados, no importa, tú quieres perdonar esa situación y traernos nuevamente a la rectitud de tu palabra. Señor, nosotros te amamos y queremos servirte, queremos cumplir la tarea de evangelizar el mundo a partir de nuestra propia realidad. Y Señor, yo te pido que todos mis hermanos y hermanas que están escuchando y viendo esta mañana esta predicación puedan decirte a ti sencillamente: Señor, pon tu plomada en mi vida y haz las correcciones que sean necesarias para que mi vida sea recta delante de ti. Gracias, Padre. Bendice a todos mis hermanos de la iglesia de Vitacura, a mis hermanas, a su pastor, a su esposa, a su familia y a todo el liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.